De agosto del 2014 fue registrado un derrame de petróleo crudo de una toma clandestina cercana a la refinería de Pemex en Cadereyta, la cual se expandió por arroyos y acequias. La mancha negra se expandió hacia la presa del Cuchillo, que es la principal fuente de agua potable en Monterrey. Trabajaron alrededor de 308 hombres para tratar de controlar el derrame sin tener ningún éxito. Los pobladores aledaños del río San Juan tuvieron daños en sus campos y naranjos, pues el agua que utilizaban de riego fue contaminada por el petróleo. Un reporte aéreo informó que la mancha se expandió alrededor de 10 kilómetros en dirección de la presa del Cuchillo. El impacto que tuvo en la naturaleza este derrame fue principalmente en el río San Juan y la presa de la Cuchilla. Esto causó daños impresionantes, ya que se vieron afectados los ecosistemas del río, los cultivos, y la calidad del agua ya no es apta para el consumo humano, la fauna silvestre y el ganado. Aunque los daños ocasionados por este evento ya no son fácilmente visibles, se detectó que la refinería que ocasionó esto sigue expulsando aguas residuales, la cual sigue provocando un daño inmenso a estos cuerpos de agua. ¿Qué es un hidrocarburo? Se le denomina hidrocarburo al compuesto químico por carbono e hidrógeno. Son compuestos que según están formados por carbonos enlazados con átomos de hidrógeno. Y cuando un hidrocarburo es sacado del suelo en estado líquido, esta es comúnmente llamada petróleo. O cuando es formado en estado gaseoso, se le denomina como gas natural. La estructura de los hidrocarburos se basa en un esqueleto de átomos de carbono donde se unen con los hidrógenos. Y por el otro lado, la del agua es una estructura mucho más simple, ya que se compone por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno se conecta con un enlace covalente al oxígeno mediante un par de electrones de enlace. Primero hablaré de las propiedades físicas. Primero tenemos que saber que los hidrocarburos son alcanos. Esto hace que varias de sus propiedades físicas se basen en su tamaño. Al aumentar su tamaño, su densidad sube, ya que sus fuerzas intermoleculares aumentan. También, su punto de ebullición sube al aumentar el tamaño del alcano. Otra propiedad física que tiene es que no es soluble con agua, ya que es una sustancia no polar. Ahora con las propiedades químicas. Una propiedad química que tienen los alcanos es que al estar en contacto con el oxígeno tienen una oxidación completa. Ahora, por parte de la industria petrolera se hace un proceso llamado pirólisis, que esto hace que los alcanos pasan por tubos calientes en los que se descompone y hace soltar el hidrógeno. Los hidrocarburos son sustancias sumamente no polares. Esto se debe a los compuestos que se hacen entre los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno. Al ser no polares, hace imposible que se disuelvan en el agua. Ahora, su densidad. Dependiendo del tamaño del alcano, o sea del hidrocarburo, su densidad cambia. Entre más grande sea, su densidad es mayor. Ahora, su viscosidad. Su viscosidad depende mucho del alcano del que se esté trabajando o hidrocarburo que se esté trabajando. Hay hidrocarburos que tienen una viscosidad alta y hay algunos que tienen una viscosidad muy baja. Primero que nada tenemos que saber que es una interacción intermolecular. La interacción intermolecular es, como podemos ver aquí, es la fuerza que hace que las moléculas o los iones se atraigan o se repelen entre sí mismas. Estas fuerzas intermoleculares definen sus propiedades físicas, como su estado de ebullición, de fusión, su solubilidad, etc. Estas interacciones intermoleculares se definen entre el ion dipolo, dipolo-dipolo, dipolo inducido o instantáneo, ion-ion, y ya son todas. Y en el caso de los hidrocarburos, que son lo que estuvimos viendo en el reto, vimos que son apolares y no se pueden mezclar con el agua y son disolventes orgánicos, por lo tanto son fuerzas intermoleculares dipolo inducido o dipolo instantáneo. Entre soluciones está la decatación, que funciona a través de la diferencia de densidades entre las sustancias. Al los hidrocarburos ser menos densos que el agua, se mantiene en la parte superior. En la decatación simplemente removeríamos esta parte superior y lo separaríamos. El problema de esta solución es que al trabajar en un río, las cantidades de agua con las que trabajaríamos serían inmensas.
Una solución más viable es la utilización de un método de una membrana de absorción selectiva, en donde se utilizan nanomateriales para seleccionar únicamente los hidrocarburos y desecharlos en una ubicación separada. Esto es mucho más viable y con la ayuda de una bomba para poder mantener la energía, sería más viable esta solución.